Bienvenidos una vez más a Teología 4. Es una bendición nuevamente estar con cada uno de ustedes a través de este medio. En Teología 4 hemos estado hablando acerca del tema de ¿qué es la iglesia? Y hoy día, en nuestra segunda sesión, estaremos enfocando específicamente en la importancia de lo que es la membresía en la iglesia local. En nuestra clase anterior, estuvimos hablando acerca de lo que era la iglesia a nivel universal y lo que era la iglesia a nivel local y lo importante que es la iglesia para cada cristiano a nivel local. Y a nivel local es donde estaremos enfocando el día de hoy acerca de lo que es la membresía en la iglesia local. Ahora, haciendo un repaso de lo que es la definición de la iglesia local, lo que hablamos en nuestra última lección, es que una iglesia local es un grupo de cristianos profesantes que se reúnen en un lugar determinado, siguiendo un modelo bíblico de organización, con el propósito de llevar a cabo la gran comisión, o sea, el evangelismo, y también la edificación y de ajustarse a las pautas del Nuevo Testamento. Ajustarse a esas pautas que el Nuevo Testamento tiene para cada una de las iglesias locales. Ahora, una iglesia no consiste únicamente de personas que se reúnen en un lugar determinado, sino de personas que se reúnen siguiendo específicamente el modelo bíblico. Es importante que si una persona pertenece a una iglesia local, esté segura y esté convencida que esa iglesia local sigue un modelo bíblico de lo que la iglesia local es. ¿Por qué es importante entonces entender esto de la membresía en la iglesia local? Membresía en la iglesia local. En la iglesia primitiva se sabía qué personas eran miembros y qué personas no eran miembros de la iglesia local. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41, nos podríamos hacer la pregunta, ¿cómo supieron los apóstoles que se habían agregado a la iglesia más o menos 3,000 personas? Además de haber contado a los que bautizaron, parece que también los apóstoles hicieron un registro. Tenían muy bien registrado el número de los que se habían agregado a la iglesia. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y cuando le escribe referente a un inconveniente, a un problema que existía con las viudas. De hecho, existía una lista que indica que estaban organizados como iglesia local y menciona a las viudas en esa lista. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 9 lo dice de esta forma. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Y en el versículo 16, el apóstol Pablo le indica a la familia de esa viuda que si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantengan ellos mismos, que no les sean de gravedad, que no les sean de carga a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las viudas que no tenían familia. Ahora, esto es sumamente importante que cada uno de nosotros entendamos que existían listas en el Nuevo Testamento. Lo que eso nos indica, mis queridos hermanos, es que si existían listas, había un tipo de organización. En Tercera de Juan, único capítulo, versículo 10, dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. A los que quieren recibirlos, se les prohíbe y se les expulsa de la iglesia. El apóstol Juan, no solamente el apóstol Pablo, pero el apóstol Juan también estaba hablando en este versículo de ciertas personas que habían sido expulsadas de la iglesia, lo cual indica que existía algún tipo de registro. Dice que se les expulsaba de la iglesia, quiere decir que tenían que pertenecer a la iglesia primero para ser expulsados. Así que vemos dos cosas aquí importantes. Vemos que en las iglesias locales, como donde estaba Timoteo, que era la iglesia de Efeso, existían listas, había un tipo de organización,
Vemos en Tercera de Juan, cuando Juan escribe también a los cristianos en cierto lugar, específico lugar, está escribiéndoles que expulsen a las personas que ellos ya pertenecían a la iglesia, pero por cierto comportamiento inapropiado de un cristiano, estos eran expulsados. Ahora, ¿qué se debe de hacer el día de hoy para formar membresía de la iglesia? Para ser parte de la membresía, para formar parte de la membresía de la iglesia, debe de formarse una membresía con un cuerpo de creyentes bautizado. Debe de formarse con creyentes bautizados. Debido a que no hay instrucciones específicas al respecto, cada congregación local, cada iglesia local puede organizar su membresía y sus registros de la mejor manera en que se aplique dependiendo la cultura, el lugar donde ellos estén establecidos. Por ejemplo, decidiendo cuáles son los requisitos del miembro, tienen que decidir de acuerdo a sus culturas, de acuerdo a siempre y cuando vayan de acuerdo a los patrones y principios bíblicos. ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son los cursos preparatorios que cada grupo de líderes o pastores van a decidir que esa congregación necesita conocer para poder cumplir con los requisitos de llegar a ser un miembro en una iglesia local? Cursos preparatorios deben de cumplir los candidatos, estos cursos preparatorios para membresía. ¿Qué edad mínima debe de tener un miembro para ser un miembro que sea parte de la iglesia local y que esté a cuentas con el cuerpo de líderes de esa iglesia local? Es importante en la membresía entender de que la membresía es compuesta por miembros con la misma igualdad. Tiene que haber igualdad de los miembros en la iglesia local. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único Señor de la iglesia local. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12, 13, 16 y 20, los mensajeros de las 7 iglesias a las que el Señor Jesucristo les escribe, están en la mano del Señor Jesús. Los mensajeros representan a los pastores de cada una de esas iglesias. Están en la mano del Señor Jesús, lo cual nos indica posesión. Jesucristo posee a esas personas. Jesucristo está incluso en medio de los 7 candelabros que muestra Apocalipsis capítulo 1, y los candelabros representan a la iglesia. Son 7 candelabros, representan a las 7 iglesias de todos los tiempos, de toda la historia, y Jesucristo está en medio de esos 7. Esto indica no solamente posesión, pero indica preeminencia de parte del Señor Jesucristo en la iglesia local. En otras palabras, en la iglesia local, mis queridos hermanos, no hay una cabeza principal. La cabeza principal es Jesús, quien es el dueño y señor de la iglesia, incluyendo a sus mismos líderes. Así de que nadie es dueño de una iglesia local. Ningún líder, solamente porque pueda tener una posición o pueda ofrendar o diezmar cierta cantidad de dinero, tiene ningún derecho de creerse dueño de una iglesia local. Aun cuando tristemente hay personas, líderes, que actúan de esta forma, lo cual es totalmente incorrecto. Es totalmente incorrecto porque el único dueño de su iglesia es el Señor Jesucristo. Y quiero decirle una cosa, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, nos indica que el Señor Jesucristo, de la misma manera en que puede abrir las puertas de una iglesia, también Él mismo puede cerrar la puerta de una iglesia local, si la efectividad de esta misma no está haciendo las cosas que Dios y como Dios quiere que se hagan. Él puede hacerlo, y ya lo ha hecho, porque la iglesia le pertenece. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo también le indica a Timoteo lo siguiente. Vaya conmigo a esa cita. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 5. El apóstol Pablo está hablando acerca de los que ocupan cargos en la iglesia. Y está indicando que los que ocupan cargo en la iglesia
No son solamente más que administradores. Es más, en el versículo 5 en adelante, el apóstol Pablo les empieza a decir de que deben de saber gobernar su casa, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? En otras palabras, los que somos llamados al liderazgo, hemos sido llamados no a ser dueños de la iglesia de Dios, mas a ser cuidadores de la iglesia de Dios. O sea que los que ocupamos cargos solamente hemos sido llamados a ser administradores. Lo vuelvo a repetir, ningún pastor, misionero, diácono, líder, ninguna persona, por mucho que pueda ofrendar y diezmar, porque ha sucedido, mis queridos hermanos, muchísimas veces en la historia de la iglesia. Ningún líder puede sentirse dueño de la iglesia ni actuar como tal. Todos somos administradores de lo que le pertenece únicamente al Señor Jesucristo. Todos los miembros de la iglesia son iguales delante de Dios. No solamente Cristo es la cabeza, pero todos somos exactamente iguales delante de Dios. Existen muchas iglesias donde se habla de jerarquías y los pastores están arriba y después vienen los ancianos y después los diáconos, y para llegar a tener acceso a esas personas hay que luchar, hay que batallar un poco, cosa que es totalmente fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña de que todos tenemos una función diferente. Todos tenemos una función única y especial dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. La iglesia local, la iglesia universal, pero enfocando en la iglesia local, todos tenemos una función dentro de ella. Eso no quiere decir que somos unos mejores que otros, ya que nuestras funciones necesitan funcionar de forma colectiva. Por lo tanto, todos los miembros de la iglesia son iguales delante de Dios, mis queridos hermanos. En la iglesia local no hay jerarquías. Gálatas capítulo 3 versículo 28, el apóstol Pablo les da a entender a los Gálatas en Galacia, les da a entender de que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay más hombre, ya no hay mujer, ya no hay griego, ya no hay judío, todos somos uno en Cristo Jesús. En otras palabras, no hay preferencias dentro de la iglesia. Tristemente, muchas iglesias locales actúan y trabajan de forma preferencial para con sus miembros. De hecho, Santiago les escribe a los creyentes que estaban en la dispersión y les escribe diciéndoles que no tengan preferencias de personas, porque les daban las sillas a las personas que tenían mejores posiciones en la sociedad o que quizás estaban acomodados de una forma diferente económicamente en la sociedad, y les daban los lugares preferenciales. Y a los pobres les decía que se quedaran sentados atrás en el suelo o que se sentaran por ahí por donde encontraran un lugarcito. Pero los lugares de preferencia eran separados para ciertas personas. Todos en la iglesia local somos iguales delante de Dios. Todos somos uno en Cristo Jesús, Gálatas 3:28. El miembro más nuevo es igual que el pastor o al miembro más antiguo de la iglesia. Hay iglesias donde he podido ver la vergüenza de que hay miembros que dicen, esa es mi silla. No, esa no es tu silla, esa es la silla del Señor, porque esa es la iglesia del Señor. Y ahí se sienta quien guste el Señor, que ahí se siente. Pero hay jerarquías dentro de muchas iglesias, hay preferencias, y eso solamente entristece el corazón de Dios. En la iglesia local, definitivamente sí hay diferencias de funciones. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo escribe a los obispos y a los diáconos. No son unos superiores a los otros, no son unos superiores al resto de los miembros, solamente los obispos y los diáconos ejercen dos funciones diferentes. Han sido llamados a hacer algo diferente para poder trabajar en conjunto, para poder trabajar en armonía. Pero son dos funciones diferentes. Los obispos o ancianos son quienes supervisan y dirigen la iglesia local. Según Hechos capítulo 20, versículos 17 y 28,
Según Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17. Eso es lo que hacen los obispos. Ahora, los diáconos son los que cumplen tareas auxiliares a las de los obispos. O sea, los diáconos hacen aquellas cosas que los obispos no pueden hacer y por lo tanto vienen y se complementan. Si no existen los diáconos, los obispos o los ancianos sin los diáconos no van a funcionar bien. Y los diáconos sin los ancianos tampoco van a funcionar bien. No, todos son iguales. Todos tienen una función diferente. Dentro del cuerpo de Cristo, el único que es la cabeza, lo repito y no me cansaré de decirlo, es Cristo Jesús mismo. Es más, el apóstol Pablo se los aclaró de esa forma, mucho mejor no lo pudo haber hecho el apóstol Pablo. Pero en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27, el apóstol Pablo les indicó que cada uno de los miembros del cuerpo es diferente, pero a la misma vez, cada uno de esos miembros es sumamente importante dentro de lo que es la iglesia local. De hecho, en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 5, nos da a entender el apóstol Pablo que ningún miembro debe de ponerse por encima de los demás. Cada uno tiene que ver con cordura, la fe y el don que Dios le ha dado. Ningún miembro debe de ponerse por encima de los demás miembros. Ni los ancianos pueden estar por encima del resto de los miembros. En Primera de Pedro, Pedro se los dijo que los ancianos deberían de cuidar voluntariamente y deberían de cuidar con amor el rebaño que les ha sido encargado, que le pertenece al Señor Jesucristo. Dios les encargó el rebaño que ellos están pastoreando y que lo hagan con mucho cuidado, porque la iglesia local le pertenece al Señor Jesús. ¿Hay jerarquías? No, de ninguna manera. ¿Deben de haber preferencias? Mucho menos. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos de pertenecer a la membresía de una iglesia local. Y una vez que pertenezcamos a la membresía de esa iglesia local, tenemos que entender que cada uno de nosotros somos exactamente igual que los demás, desde el pastor hasta el más joven y más nuevo, todos somos iguales. La única diferencia, mis queridos hermanos, es que tenemos funciones diferentes. Por lo tanto, no deberíamos de nosotros pensar en ningún momento o tener un más alto concepto de nosotros mismos del que debemos de tener. La cabeza del cuerpo es una sola. El cimiento del edificio es uno solo. Y todos nosotros somos miembros de ese cuerpo. Todos nosotros somos piedras vivas de ese edificio. La organización de la iglesia local debe de respetar cada una de las pautas generales para que nadie intente verse como superior a sus hermanos o intente usurpar el señorío de la iglesia que le corresponde solamente a quién, solamente a Cristo, solamente a Cristo. Muy bien. Ahora, en la membresía de la iglesia local, tenemos que entender que la iglesia local funciona con personas que tienen diversos dones, diversas responsabilidades, diversas funciones. Ahora vamos a comenzar con la organización, hablando de la organización de la iglesia local, de la organización de esa iglesia, de esa membresía de la iglesia local, de esta forma. Vamos a hablar del liderazgo. Los hombres que fueron dados como dones a la iglesia, o sea, hombres que fueron un regalo para la iglesia, que son un regalo para la iglesia aún el día de hoy. Así de que en esta sección vamos a referirnos a las funciones del liderazgo del Nuevo Testamento. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 16, y el apóstol Pablo lo escribe de esta forma. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
Note usted cómo ahí el apóstol Pablo menciona 5 dones diferentes. Estos son los hombres dones o dones que fueron dados como un regalo específico a específicas personas a la iglesia. Dice él entonces que él constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, con el fin o con el propósito de que estos que tuvieran estos 5 dones pudieran perfeccionar, o sea, enseñar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Note una cosa, que estos 5 dones tienen la responsabilidad de enseñar, de poder perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué maravilloso versículo este. Y nos damos cuenta que esos hombres dones, así lo vamos a llamar, son dados específicamente con el propósito de poder capacitar a la iglesia. Y de que una vez que capacitan a la iglesia, entonces la iglesia está capacitada para ser ministros, para llevar a cabo la obra del ministerio. Los ministros no somos los pastores, no somos los maestros. Los ministros son cada hermano que pertenece a cada iglesia local. Ustedes, mis queridos hermanos, son los ministros del Señor. Así que estos son los hombres dones, los capacitan a ustedes. Ahora, ¿por qué los llamamos hombres dones? Porque fueron dados por el Señor Jesucristo a la iglesia como un regalo a la iglesia. Él mismo se refiere aquí a Cristo en el versículo del versículo 7 al versículo 10. ¿Quiénes son los hombres dones entonces? Mencionó 5 en el primer versículo, en el versículo 11, mencionó 5 de ellos. El primero que vamos a ver que menciona ahí es el de apóstoles. Sí, el Señor Jesucristo dio apóstoles. Literalmente significa enviados o comisionados. Ahora, ¿quiénes eran apóstoles en aquellos tiempos? Los apóstoles eran aquellos que habían andado con Cristo, que habían recibido directamente de Cristo cada una de sus enseñanzas. Es más, el apóstol Pablo se menciona como el último de todos los apóstoles. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo fue el número 12 de los apóstoles. Fueron un grupo muy especial de los discípulos del Señor Jesucristo. Reunían ellos requisitos especiales. De hecho, el apóstol Pablo decía que ellos tenían las credenciales de apóstoles. O sea que ellos hacían prodigios y milagros. El papel de estos apóstoles, con A mayúscula, vamos a decirlo de esa manera para distinguirlo de otro tipo de apóstol que hay hoy día. Pero el papel y la responsabilidad de ellos era una responsabilidad de establecer las primeras iglesias. Su papel en la iglesia fue un papel transitorio, porque formaron parte del cimiento de la iglesia, según Efesios capítulo 2, versículo 20. Hoy en día no hay apóstoles como los primeros 12 apóstoles. Sí, existe el don de apostolado, mas no hay apóstoles. El hecho de que una persona tenga el don de apostolado, ¿cuál es el don de apostolado? Es el de ir y establecer nuevas iglesias, establecerlas, formarlas, organizarlas, dejar establecido un pastor en esa iglesia e irse a establecer la próxima iglesia. Es plantar, fundar iglesias. Ese es el don de apostolado. Sin embargo, no son apóstoles como los primeros 12
que establecieron, que pusieron el fundamento. De hecho, no pueden ser igual que esos 12, porque en el libro de Apocalipsis dice que en la Nueva Jerusalén hay 12 pilares. Cada uno de esos pilares está reservado para cada uno de los apóstoles. Por lo tanto, apóstoles como los que el Señor Jesucristo enseñó y discipuló y envió directamente, no existen hoy en día. Hay mucho embustero que se llama a sí mismo apóstol, con el único deseo de que lo pongan en lugares de privilegio, con el único deseo de agarrar jerarquías, tener jerarquías dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero en la sección anterior estábamos hablando de que no existen jerarquías, todos somos iguales, lo que existen son funciones diferentes. Los 12 apóstoles establecieron el fundamento juntamente con los profetas. Ahora, esa es la tarea que desempeñaban los apóstoles. Vamos a verlas. Algunas de ellas es que predicaban el evangelio en lugares y países nuevos. En otras palabras, lo que decíamos anteriormente, establecían iglesias. Los apóstoles también fueron profetas. Y aunque hoy día no existen apóstoles como los 12, y Pablo, la función apostólica nuevamente de abrir nuevos campos para llevar el evangelio, sí existe. Sí existe. Quiero que quede bien claro eso y por eso lo estoy repitiendo. Es la que cumple aquellos hermanos que son misioneros y van a abrir nuevos campos. Tienen el don de apostolado, mas no son uno de los 12 apóstoles. También el segundo don, hombres dones, el segundo es el de profetas, dice el versículo 11 de Efesios capítulo 4. ¿Quiénes eran los profetas? También los profetas eran hombres que fueron dados como parte del fundamento, que establecerían no solamente, que establecerían juntamente con los apóstoles el fundamento de la iglesia, pero no solamente el fundamento de la iglesia, pero también ellos estarían escribiendo las escrituras, estarían escribiendo, siendo inspirados por Dios para poder escribir la palabra inspirada por Dios, o sea, la Santa Biblia, fue escrita por estos profetas. Hoy en día, esos profetas tampoco existen porque también formaron parte del cimiento de la iglesia. El cimiento de la iglesia, según Efesios 2:20, fue puesto por los apóstoles y profetas. Los apóstoles establecían y abrían nuevas iglesias en nuevos campos, campos blancos, campos misioneros. Los profetas establecían la palabra de Dios e iban escribiendo en los pergaminos la palabra de Dios que después se fue copiando y multiplicando así sucesivamente hasta llegar a nuestras manos como lo tenemos hoy, como la palabra de Dios, los 66 libros inspirados de Dios para con nosotros. Ahora, ¿qué tareas desempeñaban estos profetas en ese tiempo? Fueron otro grupo muy especial de hombres de Dios cuya función era la de anunciar el mensaje que recibían directamente de él todos los creyentes en el Nuevo Testamento. No tomaban su mensaje de la Biblia, sino que directamente de Dios, porque en ese tiempo todavía la Biblia no existía. Recuérdense, estaba siendo desarrollado el canon de las Escrituras a través de lo que recibían estos profetas, sino que ellos recibían directamente de Dios. Algunos de los profetas no legaron la palabra de Dios escrita en el Nuevo Testamento. Y sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, y Él tiene control de todas estas cosas porque Él es soberano. Si esos escritos no se mantuvieron, es porque no eran inspirados, pero no eran inspirados para ser parte del canon de las Escrituras. Y lo que fue inspirado fue escrito, ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos tener directamente la palabra escrita de Dios en nuestras manos. Número 3. También fueron puestos los evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Son aquellos que predican el evangelio con el propósito de que muchas personas se conviertan a Cristo. Los pastores, número 4, son quienes cuidan el rebaño y los maestros son quienes instruyen a la iglesia sobre las verdades doctrinales y prácticas de la palabra de Dios. 5 hombres dones, apóstoles y profetas para poner el fundamento de cada iglesia,
para establecer la palabra de Dios. Quiere decir que hoy en día tampoco hay profetas. Eso se me pasó por alto y no quiero que queden confundidos. Así como existen el don de apostolado hoy en día, existe el don profético hoy en día. ¿Cuál es el don profético? Es aquella persona que puede pasar y exponer la palabra de Dios y exhortar y llevar a la iglesia de Dios a la meditación y consideración de lo que Dios les está diciendo y a que las personas puedan ser animadas, puedan ser empujadas de parte del Espíritu Santo en sus corazones a tener cambios en su vida al escuchar al profeta. ¿Por qué le llamamos, por qué lo que hace es profetizar? Es cuando está predicando. Porque cuando está predicando, está hablando la palabra de Dios. Es por eso que es importante que cuando escuchemos una predicación, hermanos, no escuchemos cualquier cosa, no escuchemos un montón de historias, un montón de chistes. Hay muchas personas que se dedican a dar historia tras historia y lo que menos hacen es tocar un versículo de la palabra de Dios. Ahora, hay algunos que usan un verso de la palabra de Dios como trampolín. Y digo como trampolín porque usan un versículo de la palabra de Dios, lo usan, saltan y empiezan a contar historias, empiezan a hacer chistes y creen que lo chistoso que son porque la gente está entretenida es que están haciendo bien las cosas. No, mis queridos hermanos. En los últimos días se amontonarían muchas personas con comezón de oír. En otras palabras, se amontonarán muchas personas y seguirán a muchos de estos individuos porque quieren escuchar, tienen comezón de oír y les agrada lo que escuchan, los chistes y las historias, pero no están exponiendo la palabra de Dios. Así de que un profeta es aquel que predica la palabra de Dios, es aquel que exhorta, es aquel que anima, enseñando la palabra de Dios. Pero volviendo a nuestro punto, los 5 hombres dones, apóstoles y profetas, aquellas personas que ponen el fundamento, que pusieron el fundamento en aquel tiempo de la iglesia que vendría a ser la iglesia de toda la historia. Pero el día de hoy también las personas que tienen los dones apostólicos y de profecía, de enseñanza de la palabra de Dios, establecen las iglesias. Después de esto, tenemos a los evangelistas que van y buscan. En toda iglesia deben de haber personas con dones apostólicos y de profecía. No que profetice, lo repito, pero que enseñe la palabra de Dios. ¿Por qué no necesitamos profetas hoy en día? Porque tenemos completa la palabra de Dios. Cualquier cosa que usted necesite saber, Dios se la dice a través de su palabra. Usted no necesita que alguien más, que un embustero venga y le diga, Dios dice. ¿Por qué? Porque sí, Dios ya lo dijo. ¿Dónde? En su palabra. Así de que entonces tenemos los apóstoles, tenemos los que tienen el don apostólico y el don profético para poder poner el fundamento en las iglesias y establecer iglesias. Después de que una iglesia es establecida, también se necesita tener el evangelista, que es la persona que va a ir y va a buscar a la persona perdida. Después del evangelista, tenemos a los pastores, el que va a buscar a la persona perdida, trae a la persona perdida y entonces están los pastores ejerciendo su función. ¿Se da cuenta cómo cada uno lleva a cabo una función diferente? El evangelista va, los trae, el pastor los cuida, el maestro les enseña. El apóstol y el profeta, los apostólicos, los dones apostólicos y dones proféticos establecen la iglesia, organizan la iglesia. El evangelista va y alcanza a gente perdida. El pastor los cuida, el maestro les enseña. Y entonces se comienzan a establecer iglesias locales, membresías de iglesias locales. ¿Cómo? Con bastante madurez y bastante sólidas, porque cada uno de los hombres dones está llevando a cabo su función. ¿Qué función cumplen los hombres dones? Según ahí el versículo 12, lo acabo de mencionar todo. Según el versículo 12, perfeccionan a los santos. Literalmente, lo que esto significa es que equipan, capacitan a los santos. Mi deber es capacitarle a usted. Su deber es ir y hacer el ministerio. Usted es ministro, no yo. Yo estoy para capacitarlo. Sus pastores están para capacitarlos. Sus hombres dones están para hacer la parte que les corresponde a ustedes para ser capacitados. Los pastores están para cuidarlo. Los maestros están para enseñarlo. Perfeccionan a los santos o equipan a los santos. En 1 de Timoteo 3:2 nos dice que enseñan al rebaño.
Hechos capítulo 20, versículo 28 y 29. Cuidan el rebaño espiritual, física y aún materialmente. E instruyen el rebaño. Según Primera de Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3, están supervisando el rebaño. Mientras el rebaño está llevando a cabo la obra del ministerio, están supervisando. Según Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 y 5, y según Hebreos 3:17, guían y gobiernan el rebaño. No porque tengan una jerarquía más alta, porque no existen jerarquías, pero esa es la función de liderazgo que ellos han sido puestos a ejercer de parte de Dios. Y según Primera de Pedro 5:3, dice que están para dar el ejemplo al rebaño. ¿Cuál es el resultado del ministerio de los hombres dones? El resultado nos dice en Efesios 4, versículo 13 al 16, el resultado nos dice que promueven, lo primero que hacen es que promueven la unidad de los santos. O sea que cuando van siendo estos 5 dones o estas 5 personas ejercen sus dones y van capacitando a los cristianos dentro de las iglesias, lo que eso hace es que, número 1, promueven la unidad entre los cristianos. Porque los cristianos van creciendo y van conociendo la palabra de Dios. Esto promueve la unidad. Si una persona no tiene unidad con otros dentro de la iglesia, es porque no está creciendo de acuerdo a lo que se le está enseñando. Versículo 14, letra B, nos dice que también estos no solamente promueven la unidad entre ellos y entre los cristianos, pero están para que velen con firmeza o velan con firmeza por los santos, por los cristianos, para que no sean arrastrados por errores doctrinales, para que no sean llevados de un lado a otro. Existen muchos cristianos que son llevados con facilidad de un lugar a otro. Y cambian de iglesia como cambiarse de calcetines. Mis queridos hermanos, eso no es correcto. Está bien, cuando usted cambia de iglesia porque el liderazgo de aquella iglesia está en pecado, no quieren arrepentirse, no quieren hacer las cosas bien de acuerdo a la palabra de Dios. Está bien si usted se movió de una ciudad tan lejos que a usted se le hace imposible envolverse efectivamente en la iglesia local. Entonces usted tiene que buscar una iglesia local donde usted está. Pero hay personas que simplemente son arrastrados por errores doctrinales. ¿Por qué? Porque no han crecido en la palabra de Dios por el ministerio que estos 5 hombres dones ejercen dentro de la iglesia. Es importante entender esto. Y en el versículo 15 al 16 de Efesios 4 también nos dice que estos 5 hombres o estas 5 personas se ocupan del crecimiento de los santos. Es el propósito principal, es el crecimiento de las personas. Porque si hay crecimiento, va a haber firmeza de parte de la iglesia. Y si hay firmeza y crecimiento, va a haber unidad dentro de la iglesia. Entonces, podríamos decir que se estarían llevando a cabo cada una de las cosas importantes que necesitamos que se lleven a cabo dentro de la iglesia del Señor. Muy bien, ahora pasamos a una tercera sección. Este pasaje que acabamos de terminar de analizar en Efesios capítulo 4 nos presenta el lado divino del liderazgo, los hombres dones que Dios da. Pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Estos son los dones, este es el lado divino del liderazgo, son lo que Dios nos da. Pero ahora vamos en esta tercera y última sección para el día de hoy. Vamos a ver el lado humano del liderazgo. ¿Cómo es eso que el lado humano del liderazgo? O sea, los requisitos que, según el Nuevo Testamento, deben de reunir aquellos líderes o aquellas personas que aspiran a ser líderes espirituales de la iglesia. No existe ninguna contradicción entre estas dos. Están los hombres que Dios nos da, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Y existe lo que vamos a ver ahora, los hombres que se dan a sí mismos, los hombres que Dios nos da y los hombres que se dan a sí mismos a ciertas labores. No son dos diferentes caras
no son dos diferentes cosas, son simplemente dos caras de la misma moneda. Siempre tiene que ver con lo que tiene que ver el liderazgo dentro de la iglesia local. La palabra de Dios comienza hablándonos de ellos, de algunos de ellos como los ancianos u obispos de la iglesia. Ancianos u obispos de la iglesia. ¿Quiénes son estos líderes? En Hechos capítulo 20, versículo 17 y versículo 28, se les llama ancianos. ¿Qué describe este término? Este término describe el carácter que deben de tener estos líderes que quieren darse ellos a la iglesia para ayudar a liderar la iglesia local. Describe el carácter de los líderes. En otras palabras, deben de ser personas maduras y sabios espiritualmente. Aquí la palabra anciano no tiene nada que ver con edad, ya que ustedes se darán cuenta, hay personas que están muy avanzados en edad y pueden seguir siendo bastante inmaduros. No se refiere a una persona avanzada en edad, más bien se refiere a una persona con madurez espiritual. Y es que en los tiempos antiguos, en los sistemas tribales que existían, los ancianos en edad eran los depositarios de las tradiciones y eran los responsables de transmitir estas tradiciones de generación en generación. Pero estos ancianos que eran escogidos eran gente con mucha más experiencia. Y estos ancianos se consideraban que tenían más sabiduría, más conocimiento, mucho más experiencia que los demás. Y por eso, entonces, les escogían como ancianos. Los que habían tenido una vida buena, una vida virtuosa, una vida ocupada, ocupaban esas posiciones en las comunidades, en sus tribus. Y en algunas partes en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento se ve esto, como por ejemplo en Levítico 19:32, en Job capítulo 12, versículo 12. Nos enseña que en el antiguo Israel se daba gran respeto y reverencia a los ancianos y también ocupaban lugares de respeto eh, de entre el pueblo y en las sinagogas. Ahora, en el Nuevo Testamento se le da este título a quienes por carácter cristiano y por su posición en la comunidad lideraban las iglesias locales. Eran los puntos de referencia de todos los miembros de las iglesias locales. En Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 17, en la traducción de la Nueva Versión Internacional se les llama líderes. En la traducción de la Reina Valera, en Hebreos 13, 17 se les llama pastores. O sea, personas que cuidan, no necesariamente que son los pastores principales de la iglesia, pero sí personas que cuidan del rebaño. O sea, son los que están guiando a los creyentes tanto en su conocimiento bíblico como en su vida práctica de santidad. Se les llama también obispos. O sea, los obispos son los ancianos cuya tarea es supervisar cómo va la marcha de la iglesia, que las cosas vayan bien, que las cosas vayan en orden. O sea que no puede haber solamente un anciano. Tiene que haber pluralidad de ancianos. Cuando hay solamente un anciano o un pastor, en este caso, lo que puede suceder muchas veces es que una persona fácilmente corre el peligro de convertirse en un dictador. Hay personas que aun cuando tienen a veces ancianos y tienen líderes a su alrededor, aún así hacen lo que les viene siempre en gana. Y eso no es saludable para una iglesia local, como nos lo indica aquí la palabra de Dios. Así que, evidentemente, esta tarea de supervisión o inspección es sumamente necesaria para preservar la salud de la iglesia. Ojo, no confundamos supervisión con vigilancia, tipo policía. No, supervisión es una cosa, vigilancia tipo policía ya es otra cosa, ya es acosar muchas veces a las personas. Nota, los pastores, ¿son los pastores líderes de las iglesias? Este término describe, el término pastor describe una función de los ancianos. Los ancianos pastorean. La función de cuidar y apacentar el rebaño. Por lo tanto, un anciano, un obispo, puede ser pastor, pero un pastor no necesariamente debe de ser un anciano, no necesariamente. O sea, un anciano o un obispo puede tener diversos dones para pastorear.
y puede pastorear el rebaño, pero tal vez un pastor con esos dones no pueda tener las condiciones. No dije no puede tener los dones. Puede ser que un pastor no tenga las condiciones necesarias para gobernar la iglesia. Y una cosa no podemos revolverla con la otra. El término pastor proviene de muy antiguo, de uno de los oficios más universales del pasado. En hebreo la palabra traducida pastor significa uno que cuida y alimenta el rebaño. De ahí la palabra pasó a describir al que cuida y alimenta el rebaño de Dios. Salmo 23. En el Antiguo Testamento se le llama pastor a nuestro Dios, a Jehová. También el concepto pasa naturalmente al terreno espiritual para describir a los que cuidan y alimentan espiritualmente las ovejas espirituales del Señor. Y eso lo describe Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Es importante entender lo siguiente, mis queridos hermanos, que si tenemos que tener ancianos, obispos, ¿cómo se elige un anciano dentro de la iglesia local? Al principio de la iglesia, en el libro de los Hechos 14, versículo 21 y 20 al 23, nos muestra que los nombraban los apóstoles en ese tiempo. Al principio eran los apóstoles quienes nombraban a los ancianos u obispos dentro de las iglesias. En el Nuevo Testamento no presenta ningún procedimiento específico para que la iglesia elija a sus ancianos obispos, aunque se determina cuáles son las condiciones personales que debe de reunir un candidato. Un candidato debe de tener ciertas condiciones personales que debe de reunir a ocupar estos puestos. Cada congregación debe de orar mucho al respecto, pidiendo a Dios que les guíe en la elección de sus ancianos obispos. Las normas establecidas por Pablo para el nombramiento de ancianos, de obispos, se encuentran en Primera de Timoteo capítulo 3. Así que toda iglesia, antes de escoger ancianos obispos, o sea, personas que los van a supervisar, personas que los van a cuidar, personas que los van a guiar espiritualmente, debe de ir primero usted como iglesia a Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7, y a Tito capítulo 1, versículo del 1 al 9, y tener en cuenta principalmente el carácter del candidato. En otras palabras, una persona puede tener muchos dones, muchas habilidades, pero ¿quién es esa persona? El carácter de esa persona. No estoy hablando de temperamento, estoy hablando del carácter. El carácter es quien nosotros somos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuáles son nuestras características personal? De ahí se deriva de la palabra carácter, características que nosotros tengamos. ¿Qué tipo de hombres somos? ¿Qué tipo de personas somos realmente nosotros? Y cualquier iglesia local que está lista para escoger a sus ancianos o está lista para llamar a una persona de entre la congregación a ser un anciano, debe de examinar primero estos versículos cuidadosamente. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7 y Tito 1, del 5 al 9. Ver cada una de las características y poder ellos analizar, pensar, discutir entre ellos si las personas a las que ellos quieren llamar dentro del liderazgo realmente llenan estas características. Y los que son llamados a esto deben de tener una conciencia limpia, que realmente sí cumplen con dicho llamado, sí cumplen con dichas características. Ahora, ¿cuántos o hay algún límite que cada iglesia debe de tener de ancianos? Deben de ser definitivamente más de uno. Debe de ser más de un anciano, en los cuales la palabra de Dios siempre habla de pluralidad de ancianos, con la única excepción de Primera de Timoteo 3 y Tito, donde se describen las cualidades que debe de reunir cada anciano. Ahí es la única parte donde usted lo encuentra en singular. Pero siempre que ya están en acción, habla de pluralidad de ancianos. Así que es importante que sea más de uno. Es importante que sea más de uno. Personalmente, yo pienso que siempre deben de ser por lo menos 3 personas para que así de esa forma puedan compartir, puedan
compartir ideas y tener la opción de que si dos de ellos no están de acuerdo en algo, hay un tercero que ve las cosas desde un tercer punto de vista, desde un tercer ángulo, que muchas veces es importante. De hecho, el libro de Proverbios dice que es sumamente importante que en la multitud de consejeros hay consejería. Así que entre más ancianos hayan, mucho mejor. Pero cada anciano tiene que llenar estas características, estos requisitos que nos muestra la palabra de Dios. Así que es importante esto, hermanos, de que la persona no sea escogida ni porque es la persona que tiene más tiempo de estar en la iglesia, ni porque es la persona que es más amable con todos, ni porque es la persona que, así me entienden. Tiene que ser una persona que llena los requisitos bíblicos para que sea una iglesia saludable y se mantenga como una iglesia saludable. Muy bien, ¿por qué es sabio este concepto? ¿Por qué es sabio el concepto de la pluralidad de ancianos? Para que de esa forma, como lo dije en algún momento anteriormente, no venga a haber un dictador dentro del liderazgo de la iglesia. Porque ningún hombre tiene todos los dones, se necesita más de un don para poder conducir la iglesia, porque en la multitud de consejeros, dije anteriormente, Proverbios 11:14, hay sabiduría. Sumamente importante esto. Ahora, ¿durante cuánto tiempo deben de ocupar ese lugar los ancianos? La palabra de Dios nunca dice cuánto tiempo específicamente deben de ocupar las personas en estos lugares. No hay un tiempo específico, pero en la organización de la membresía de cada iglesia debe de establecer por cuánto tiempo la persona va a ser anciano para tampoco quemar los motores de una sola persona, sino que poder darles tiempo a que descansen y puedan recuperarse, ya que es un trabajo bastante arduo el que se hace dentro de la iglesia de Dios. Ahora, es importante entender estos principios que nos da la palabra de Dios. Ahora, ¿pueden los ancianos recibir un sueldo? La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 5, 17 al 18 que sí, principalmente los que se ocupan en predicar y enseñar la palabra de Dios deben de ser dignos o son dignos de recibir doble honor. Los que enseñan y predican la palabra de Dios deben de ser cuidados de parte de sus congregaciones. Los diáconos y diaconisas. Ya vimos los ancianos y ancianos obispos. Ahora vamos a hablar de los diáconos y las diaconisas. Primera de Timoteo también, en el capítulo 3, después de que termina Pablo, concluye de dar las características de un anciano. Pablo continúa con las características de los diáconos y diaconisas. Capítulo 3, versículo 8 al 13. Y ahí nos da él los requisitos principales que tienen que ver totalmente con el carácter de cada uno de ellos. ¿Cuáles son las funciones de los diáconos y las diaconisas? No hay muchos datos, pero parece ser que es cumplir con las tareas auxiliares que los ancianos obispos no pueden llevar a cabo, como por ejemplo, usted me podría decir, como por ejemplo servir las mesas, lo que sucedía en Hechos capítulo 7. Como por ejemplo ocuparse de las cosas administrativas, mientras los ancianos obispos se ocupan de la parte espiritual, los diáconos se ocupan de la parte física administrativa, como era en este caso ayudar a los hermanos, a servir un plato de comida, para que así los ancianos no se desenfoquen de la enseñanza y del cuidado espiritual de la iglesia. ¿Cuántos deben de ser los diáconos y diaconisas en este caso? Y mencioné Hechos capítulo 7, pero es Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7. Ahora, ¿cuántos deben de ser los diáconos y diaconisas? Los que hagan falta, porque están para servir. Las personas que están sirviendo en la iglesia, que están poniendo sillas, que están haciendo cosas, algunos de ellos son llamados ujieres, lo cual no es un término bíblico en lo más mínimo. Ese término ujieres viene de los términos que se usan para aquellas personas que ayudan en un teatro o en un cine a sentar a las personas. Esos son ujieres. Pero el término bíblico para una persona que va, hace el café, ayuda a arreglar las sillas, limpia, si hay que hacer un horario de llevarle comida a los necesitados, eso lo hacen los diáconos y las diaconisas, según la Biblia nos enseña.
Ahora, ¿cuántos deben de ser estos? Los que hagan falta. También no hay, no hay también ahí un número específico que deba de existir para los diáconos y las diaconisas. En nuestra próxima lección estaremos hablando acerca de la misión de la iglesia. Ha sido una bendición estar con ustedes. Por favor, haga sus tareas. Por favor, analice si no captó algo en esta clase. Por favor, vaya, repase la clase, compártala con otras personas, que va a ser de mucha ayuda y bendición para muchas personas que no entienden cómo debe de estar organizada una iglesia o no entienden la importancia de la membresía dentro de la iglesia local. Pero también, si a usted le ha gustado esto, dele un like, póngale un like, póngale un me gusta y compártanos. Si no se ha suscrito a nuestro canal, por favor suscríbase para que cada vez que haya una clase nueva, usted pueda ser notificado de que hay una clase nueva. Mi nombre es Oscar Chávez, pastor de la Iglesia Amor y Restauración en la ciudad de Lancaster, y esto es Instituto Centro de Entrenamiento Ministerial Impacto, también en la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición que me hayan acompañado a estudiar la palabra de Dios el día de hoy. Bendiciones.